Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio este día a la clase. Vamos a continuar con las disposiciones del Código de Comercio que hemos estado leyendo y vamos a ir relacionando los artículos pertinentes, porque por cada disposición pues hay que relacionar el artículo que le corresponde de tal manera que tengamos nuestro código bien relacionado. Bueno, hoy está programado el parcial diferido desde las 6 a las 9 de la noche. Son 2 horas. En ese lapso de tiempo lo pueden hacer. Las personas que ya pagaron los derechos y que lo quieran hacer, ¿verdad? Porque el que no ha pagado el derecho no se le puede subir la nota. Aunque lo haga, si no ha pagado, no se le sube la nota. Así que vamos a ver si... Licenciado, disculpe, yo casi no lo oigo. No sé si es mi teléfono. El que no ubica. No le entendí, el que no ubica. No, ya no dijo nada. ¿Va? Creo que dijo que no lo escuchaba muy No bien. lo oigo, licenciado. ¿No me escucha usted a mí? No, lo escucho demasiado suave. Ah, ¿y los demás? Se escucha bien, Lic. Ah, entonces es problema de su dispositivo, de su Que ya voy a computadora. ver qué hago entonces. Ajá, sí, porque si los demás me escuchan bien. Bueno, ¿y usted que no iba a hacer el parcial? ¿Usted no iba a hacer el parcial diferido? Don Víctor. Hola, creo que ahora sí le escuché, Lic. Ajá, que no iba a hacer el diferido usted, pues. Sí, Lic. Entonces hágalo en este momento, porque está hasta las 9 de la noche, porque tengo que registrar las notas. El problema de hacerlo el último día, el parcial, lo voy a modificar porque después con las notas concuerda con el último día de registrar notas y como por los diferidos, ¿verdad? Así que el segundo parcial lo vamos a hacer exactamente el miércoles, dentro de la semana de parciales, porque así yo tengo tiempo para subir notas. Y acá estoy al filo. Bueno, vamos a continuar. Abandono la clase entonces, Lic. Pues sí, de todos modos yo la grabo la clase y la subo. Después la puede ver usted. Ok, gracias. Feliz noche. Bueno, igual. Vaya, entonces, el último artículo que habíamos leído creo que era el 24, si no me recuerdo. Creo que sí era el 24. Y sí, licenciado. ahí teníamos que relacionar el artículo 353. Fíjense lo que dice. Se inscribirán en el registro de comercio las escrituras de constitución, modificación, transformación, fusión y liquidación de sociedades, lo mismo que las certificaciones de las sentencias ejecutoriadas que contengan disolución o liquidación judiciales de alguna sociedad. Entonces, esto es como que la sociedad nace a la vida jurídica por medio de escritura de constitución y termina sus actividades o se extingue también con escritura de constitución, la cual debe de inscribirse en el registro de comercio, igual que la persona natural, ¿verdad? Nace, se inscribe su partida de nacimiento y ahí tiene vida jurídica. Luego, cuando fallece, hay que ir a sacar la partida de defunción, ¿verdad? Pues en el caso de las sociedades por escritura pública, nacen, se modifican, se fusionan
se transforman y se liquidan. Y esa escritura pública hay que inscribirla en el registro de comercio. Esas son las condiciones que establece nuestro código de comercio. En el artículo 24 deben de relacionar el artículo 353 y lo vamos a leer. Lo voy a buscar por acá. Y a ver. Vaya, 353. Vaya, vamos a leer. Creo que no están viendo el código, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Vaya, vamos a ver. Daniel Hernández creo que tiene encendido el micrófono y si hay ahí una interrupción, hágame el favor de... Vaya, gracias. Vaya, vamos a leer el artículo 353 del Código de Comercio. Está relacionado, ustedes pongan ahí a la par del artículo 24, artículo 353, con lapicero. Los códigos se deben de relacionar. Vaya, vamos a ver quién me hace el favor de leerlo. El artículo 353. Lo voy a leer yo, licenciado. Vaya, hágame el favor. Artículo 353. Si la escritura social o sus reformas no se presentaren para su inscripción en el registro de comercio dentro de los 15 días siguientes a su otorgamiento, cualquier socio podrá gestionarla judicial o administrativamente. Todo interesado o el Ministerio Público podrá requerir judicialmente a toda sociedad la comprobación de su existencia regular. El requerimiento, además de ser notificado personalmente, se publicará transcurridos 4 meses del requerimiento sin que se haya comprobado la inscripción en el registro. La sociedad se pondrá en liquidación. Todo notario ante quien se otorgue una escritura de constitución social o de reformas deberá advertir a los otorgantes la obligación en que están de registrarla, los efectos del registro y las sanciones impuestas por la falta del mismo. El registro de comercio estará obligado a remitir mensualmente a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado una nómina de la inscripción de dichos instrumentos con la información correspondiente. La facultad conferida al Ministerio Público en el caso del presente artículo no concede a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado la atribución consignada en el ordenal primero del artículo anterior. La liquidación se practicará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el pacto social y en defecto de ellas con las pertinentes en ese código. Vaya, muchas gracias. Vaya, entonces vemos que la ley, el Código de Comercio, establece un plazo de 15 días siguientes al otorgamiento de la escritura de constitución para que se inscriba en el registro de comercio. Si no se hace, cualquier socio o accionista puede gestionarla judicial o administrativamente, es decir, puede solicitar al organismo que ejerce la vigilancia del Estado o por la vía judicial que se inscriba esa escritura. Ahora, ¿qué sucede si no se inscribe la escritura de constitución de la sociedad? ¿Qué pasa?
¿Qué sucede si no se inscribe la escritura de constitución de la sociedad? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Aquí dice que al inscribirla tiene la comprobación de existencia, es decir, si no se inscribe no hay comprobación de que exista jurídicamente. Vaya, pero ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso de que jurídicamente no existe? Es decir, lo que sucede es que no tiene personalidad jurídica, porque como son dos los requisitos que exige el código. Uno es que se constituya o se otorgue por medio de escritura pública, y dos, que esa escritura se debe inscribir en el registro de comercio. Vaya, pero ¿qué pasa si se otorgó la escritura? Se otorgó la escritura, pero no se inscribió en el registro de comercio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto jurídico? Es que eso es, licenciado, como que no esté acreditada. Sí, efectivamente no está acreditada, tiene razón usted, pero ¿cuál es el efecto jurídico? Se vuelve irregular. Se vuelve irregular. Y entonces, y si en el plazo que establece la oficina que ejerce la vigilancia de las sociedades, ¿cuál es esa oficina? A ver, ¿cuál es esa oficina? La vigilancia del Estado. Ajá, ¿quién la ejerce? De las sociedades. ¿Qué institución pública ejerce eso? Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Correcto, la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Entonces, si la sociedad no inscribe en el plazo de los 15 días la escritura y se le requiere que se inscriba y no lo hace, entonces se vuelve irregular. Y al ser una sociedad irregular, esa es una causal de disolución y las consecuencias serán que se va a liquidar. Y va a tener que responder solidaria y limitadamente ante terceros por las operaciones que realiza o por las deudas que tenga con terceros. Entonces esa es una de las consecuencias de no registrar la escritura de constitución de la sociedad. Quiero ver, aquí estoy. Estábamos en el artículo 24, era. Quiero ver, me sabe mejor hacerlo. Permítanme, vamos a ver acá. Vaya, entonces estamos diciendo que para obtener la personalidad jurídica, la sociedad necesita dos requisitos que exige la ley, ¿verdad? Uno es que se debe otorgar mediante escritura pública y esta escritura pública se debe inscribir en el registro de comercio. De lo contrario, es una causal de disolución. Se vuelve una sociedad irregular. Vaya, luego el artículo 25, que es el que cabalmente establece el requisito de inscripción de esa escritura en el registro respectivo. Ahí deben de relacionar el mismo artículo 353 que acabamos de leer en el primer inciso. En este primer inciso ustedes relacionan el artículo 353 del Código de Comercio. Y en el tercer inciso ustedes relacionan los artículos 343 y 344. 343 en este último inciso, en el tercer inciso. Artículo 343 y 344. El 353 lo acabamos de leer, que establece un plazo de 15 días para que
después de otorgada la escritura de constitución, se debe registrar, ¿verdad? Pero también hay otra cosa importante que establece el 353 en el inciso segundo, la responsabilidad de los notarios. Recuerden que las escrituras de constitución se otorgan ante un funcionario competente para cartular, y este es el notario. Entonces, los notarios deben de advertirles a las personas que están constituyendo la sociedad que la escritura debe de inscribirse en el registro de comercio. Si no lo hace el notario, puede ser objeto de sanción. ¿Y quién lo va a sancionar al notario? ¿Saben ustedes quién sanciona al notario? ¿O quién supervisa la actividad que realiza el notario? ¿Saben ustedes qué es un notario? La sección de investigación profesional. Bueno, pero ese es en el ejercicio, más que todo, en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio liberal de la profesión, ¿verdad? Que algún cliente lo denuncia, etc. Pero para efectos del trabajo de notariado. La corte, Eli. Sí, es que de la corte depende la sección de investigación profesional. Y depende de esa otra oficina, que es la que revisa los libros de protocolo. La sección de notariado. La Oficialía mayor. No, la sección de notariado. Hay una sección de notariado adscrita a la Corte Suprema de Justicia, como también hay una sección de investigación profesional, ¿verdad? Entonces, en la sección de notariado, uno pide autorización. Bueno, primero, cuando se autoriza de notario la persona, tiene que rendir un examen de suficiencia. Ese examen, las personas que lo pasan, les emiten un acuerdo y los autorizan de notario. Luego, cuando usted es notario, usted comienza a llevar sus libros de protocolo. Y para eso usted solicita a la sección del notariado que le autorice hojas de protocolo. Y las hojas de protocolo se compran en el Ministerio de Hacienda. Y una vez que usted las compra, primero le dan una notita en la sección del notariado donde se las autorizan. Le autorizan que compre X cantidad, la que usted quiera, hasta un máximo de 500, un mínimo de 50. Luego usted las va a comprar y tiene que foliarlas, tiene que enumerarlas en letras, en la parte superior derecha. Y del 1 a la 100, digamos que sacó 100. Y luego va a la sección del notariado para que le pongan la razón de autorización. Entonces, cuando usted comienza a hacer escrituras, por actos que ante sus servicios notariales se le presenten, entonces, después al finalizar, porque el protocolo dura un año, al finalizar ese año, el notario tiene que entregar ese libro de protocolo. Hace la razón de cierre, le adjunta los anexos exigidos por la ley, depende del tipo de escrituras que usted ha hecho, y lo lleva a la sección del notariado. Y es la sección del notariado la que revisa ese protocolo. Y estas cosas son objeto de revisión. Imagínense una escritura de constitución de una sociedad que usted como notario ha otorgado, que se otorgaron ante sus servicios notariales, y resulta que no está esa advertencia que exige el artículo 353. Lo mandan a llamar y le advierten, y depende de la gravedad de la omisión. Bueno, lo pueden hacer que modifique la escritura, o lo pueden sancionar, lo pueden suspender, depende de la gravedad, por eso hay que tener cuidado. Y entonces, aquí en materia de comercio, se establecen muchas
obligaciones para los notarios. Permítame. Ahora no está. Permítame, que aquí tengo una... Permítame. ¿Qué querés? ¿Ah? ¿Y qué dice? No, que le estoy dando clases, decirle. Ahí está el teléfono. ¿Mm? Sí, pero yo no la puedo ir a traer en este momento, estoy dando clases. Préstame el teléfono. Yo no la puedo ir a traer. Que se venga en bus. Sí, yo no la puedo traer. ¿Cómo la voy a ir a traer si estoy dando clases? Vaya, aquí marcarle y preguntarle dónde está. Y váyanse para abajo que yo estoy dando clases. Bueno, disculpen que tuve una pequeña interrupción acá. Vaya, entonces les decía que los notarios en el Código de Comercio se establecen una serie de obligaciones. Y por eso hay que tener cuidado cuando se hace una escritura. Porque si usted no cumple con esa obligación, siendo notario, puede ser objeto de una sanción por la sección de notariado. Bueno, ustedes en su oportunidad me imagino que van a llevar derecho notarial. Pero yo aquí les estoy comentando en razón del artículo 353, que en el inciso segundo del código de esa disposición se establece que los notarios deben de advertir a los otorgantes que, deben de advertirles a todos los otorgantes que deben de inscribir esa escritura de constitución de la sociedad, ¿verdad? Vaya, vamos a ubicarnos en el artículo 25. El artículo 25, que ya en más de alguna vez lo hemos leído, pero aquí lo vamos a leer nuevamente, establece que la personalidad jurídica de la sociedad, de las sociedades, se perfecciona y se extingue por la inscripción en el registro de comercio de los documentos respectivos. Es decir que cuando nace la sociedad, cuando se reforma, cuando se modifica, se debe hacer por medio de una escritura de constitución y cada escritura se debe inscribir en el registro de comercio. Y cuando termina sus actividades la sociedad, lo que sería el equivalente a una persona natural cuando fallece, entonces se debe de inscribir también en el registro de comercio. Cuando se inscribe el acto constitutivo de la sociedad, es en ese momento que la sociedad adquiere su personalidad jurídica y se transforma en una persona jurídica que puede adquirir derechos y obligaciones y que tiene todos los atributos que tienen las personas naturales, ¿verdad? Los esenciales, ¿verdad? Domicilio, puede actuar ante terceros, puede adquirir obligaciones como sociedad, ¿verdad? Obviamente que hay un gobierno de esa sociedad, que es la Junta General o la Junta de Accionistas, que ellos toman las decisiones, pero las decisiones se consideran como que se han sido tomadas por la sociedad, por la persona jurídica. Dichas inscripciones determinan frente a terceros las facultades de los representantes y administradores de las sociedades, de acuerdo con su contenido. Imagínense, dichas inscripciones determinan frente a terceros las facultades de los representantes y administradores de las sociedades, de acuerdo con su contenido. Vaya, yo les decía que el objetivo de crear una sociedad mercantil, es el lucro. Es decir, usted se va a dedicar a una actividad que le va a generar lucro. Y esa es la causa por la cual se constituye la sociedad. El objeto es la obligación
que tienen las personas de constituirla. Entonces, a ningún socio se le puede obligar a no tener utilidades, porque sería una causa ilícita. Luego, en el tercer inciso, decíamos que en el primer inciso íbamos a relacionar el artículo 353. Y en el último inciso, donde dice las sociedades inscritas no pueden ser declaradas nulas con efectos retroactivos en perjuicio de terceros, es decir, que se declara nula a partir del momento en que judicialmente se emitió la resolución respectiva. El juez competente la declaró nula. Entonces, a partir de ese momento, opera la nulidad. Bueno, en el artículo 21 de la Constitución de la República, que en este caso se aplica, se establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo en materia de orden público, cuando sean favorables al delincuente, y en materia cuando la ley es de orden público, siendo la Corte Suprema de Justicia la competente para declarar si una ley es de orden público. Entonces, en este caso, en materia de comercio, pues igual, ¿verdad? No se aplica en forma retroactiva. Pero vamos a ver qué dicen los artículos 343 y 344. Vamos a ver, 343. Los vamos a leer. Y el 344, que creo que ya los leímos en alguna oportunidad, pero aquí los estamos relacionando. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el 343 y otra persona que me lea el 344. Vaya. Le ayudo, Lit. Por favor. Sociedades nulas e irregulares, artículo 343. 343, perdón. La sociedad que tenga objeto ilícito es nula. Su escritura no podrá inscribirse en el registro de comercio. Si de hecho fuera inscrita, podrá ser declarada nula con efecto retroactivo a pesar de lo establecido en el artículo 25. Vaya. Ahí pongan ustedes en el artículo 25 que esta es una excepción a la regla general. Lo voy a leer, licenciado. Vaya, continúe, por favor. Sociedad. El inciso segundo, continúe con el inciso segundo. Lo estaba leyendo, quiero ver, ¿quién lo estaba leyendo? Adriana. Ah, bueno, entonces continúe usted con la lectura. Vale. La acción de nulidad podrá ser ejercitada por cualquier persona que compruebe interés o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. La nulidad deberá ser declarada de oficio en todo caso en que el juez tenga conocimiento de ella. Vaya, aquí tenemos la primera excepción a la regla establecida en el artículo 25, que establece que las sociedades inscritas no pueden ser declaradas nulas con efecto retroactivo en perjuicio de terceros. Así dice. Pero acá esta disposición en el inciso primero dice: la sociedad que tenga objeto ilícito es nula. Su escritura no podrá inscribirse en el registro de comercio. Si de hecho fuera inscrita, podrá ser declarada nula con efecto retroactivo, a pesar de lo establecido en el artículo 25. Esa es una excepción. Ustedes pongan en el inciso tercero del artículo 25, relacionen los artículos 343 y 344 y ponga excepción a la regla general, ¿verdad? Y es que una característica de la nulidad, cuando hablamos de nulidades absolutas, es que estas nulidades se aplican de forma retroactiva. Es decir, es un vicio de tal magnitud que se considera que el acto nunca existió. El acto nunca existió. Y entonces, cuando es el objeto ilícito es porque es contrario a la ley. Es una obligación contraria a la ley y al orden público.
Y entonces ahí opera con efecto retroactivo, como que si nunca existió ese acto, porque las nulidades son de orden público, las absolutas. Las relativas son nulidades que pueden ser subsanables. Vaya, ahora vamos a leer. Ah, no, continúa. Es que hasta el inciso segundo había leído, ¿verdad? Vaya, continúe con el inciso tercero y el cuarto, por favor. Ok. El juez que decrete la nulidad podrá practicar por sí mismo la liquidación o designar un liquidador. En este caso deberá oír previamente a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado y la designación recaerá, si ello fuera posible, en una institución bancaria. El importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil. El remanente, si lo hubiere, se destinará a la institución de beneficencia pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio a juicio del juez. Vaya, si la sociedad se declara nula por tener un objeto ilícito, entonces se liquida la sociedad y el producto de esa liquidación, pues que pueden ser las utilidades que pudo haber tenido o los bienes que se subastan, eso sirve para el pago de la responsabilidad civil ante terceros, ¿no?, que se pudieron haber afectado. Y si hay remanente, el juez establece que se le debe dar a una institución sin fines de lucro. Vaya, ahora leamos el artículo 344. A ver quién lo lee. ¿Quién le ayuda a la compañera que estaba leyendo? El 344. Yo leo. Vaya, gracias. Artículo 344. La sociedad que tenga causa ilícita también es nula, ya sea que la causa conste en el instrumento Ya no se le escucha, fíjese. Quizás ahí se tiene algún problemilla con el micrófono. Hola, Lick. ¿Sí? Si gusta, le ayuda al compañero a leer. Vaya, por favor. Sería el artículo 344, Sí, ¿verdad? sí, por favor. Okay. Dice, artículo 344. La sociedad que tenga causa ilícita también es nula, ya sea que la causa conste en el instrumento o que se establezca con posterioridad por cualquier medio legal de prueba, y le serán aplicables las disposiciones del artículo anterior. Si no se expresare la causa en el instrumento, se presumirá lícita mientras no se pruebe lo contrario. Vaya, gracias. Entonces estamos hablando de objeto y causa ilícita. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto y la causa? ¿O qué es objeto y qué es causa? Esa podría ser pregunta de examen, fíjense. A ver. Lick, el objeto no sería lo que hace referencia. ¿Cómo así? Al objetivo en sí. Ajá, el objetivo, pero hábleme más claro, estamos hablando de una sociedad. Ajá. ¿Cuál sería el objeto? ¿Y cuál sería la causa? Ajá. Soy todo oídos. El objeto es el fin al que se dedica la sociedad y la causa es porque lo hacen, es decir, por utilidades, por tener dinero, por lucro. Vaya, el objeto sería la obligación misma de constituir la sociedad, el acto de constitución mediante el cual se obligan
a constituir esa sociedad y aceptan todas las cláusulas estipuladas en el acto de constitución. La causa sería el lucro, ¿verdad? Es decir, participar de las utilidades, de los beneficios a los que se va a dedicar este ente jurídico. Y ya lo dice el artículo 18, a sociedad, o 17 creo que es, ¿verdad? Sociedad es el ente jurídico resultante del contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios. Esa es la causa. Esa es la causa. Vaya, entonces, acá como estamos hablando de un vicio de nulidad absoluta, se aplica en forma retroactiva el acto. Y es un vicio de tal gravedad que se considera que desde el momento en que se constituyó nunca existió el acto. Obviamente estamos hablando de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita. Vaya, vamos a colocarme, aquí me sale mejor hacer esto. Vamos a ver por el 25. Me parece que el laboratorio ya va a ser, y estas disposiciones que estamos leyendo van a ser las que les voy a examinar con las relaciones, ¿verdad? Porque lo van relacionando, tienen que irlo relacionando. Yo les voy dictando ahí las relaciones, ¿verdad? Vaya, el artículo 26, alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 26. Reconocida la inexistencia o declarada la nulidad del acto constitutivo, se procederá a la disolución y liquidación de la sociedad. La ineficacia de la declaración de voluntad de un socio se considera como causa de la separación del mismo, quien tendrá derecho de exigirlo, además de las indemnizaciones que le corresponden de acuerdo con el derecho común, todo sin perjuicio de que tal separación puede originar la disolución de la sociedad, cuando la participación del que se retire o su aporte constituyan condiciones indispensables para la realización de la finalidad social. Vaya, gracias. En primer lugar, en el inciso primero del artículo 26, está hablando que una vez que se declara judicialmente la nulidad de la sociedad, ¿verdad?, se procede a la disolución y liquidación. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es la diferencia entre disolución y liquidación? ¿Qué es la disolución y qué es la liquidación? ¿O cuál es la diferencia entre ambos actos? ¿O es lo mismo? Les consulto. La disolución, usted dijo que es donde se inicia el proceso. Ajá. Para la liquidación. Y la liquidación es cuando se da por terminado el proceso de que deja de existir la sociedad. Ajá. La disolución es el acto ideal que le pone fin a la sociedad. Y entonces se emite por acuerdo de los socios o de los accionistas, ¿verdad? Y una vez que se emite el acuerdo de disolución, se restringen las operaciones de la sociedad a lo estrictamente necesario para iniciar el proceso de liquidación, que es el siguiente paso. Es decir, cancelar las deudas, cumplir con las obligaciones que tenga la sociedad y proceder al proceso liquidatorio, que es un proceso que tiene varias etapas, ¿verdad? Se nombran liquidadores, es un proceso judicial. Ya cuando se termina la liquidación, se hace una escritura de liquidación, se inscribe en el registro y en ese momento
termina operaciones el ente jurídico denominado sociedad. Ahora, en el inciso segundo habla de la ineficacia de la declaración de voluntad. Acá pues es cuando alguna persona, ya sea por error de hecho o de derecho, no está de acuerdo con alguna de las cláusulas establecidas en la escritura y solicita su separación y que se le devuelvan todas sus aportaciones, etc. Acá habíamos hablado en el caso de las sociedades de personas que la separación de un socio no es una causal de disolución, salvo que en la escritura de constitución se establezca que será causal de disolución dependiendo de la calidad del socio o de la naturaleza de las aportaciones. Es decir, puede suceder que al salirse ese socio, básicamente la sociedad ya no tendría el capital o las aportaciones necesarias para seguir operando. Entonces, eso es lo que se llama cláusulas estatutarias. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los estatutos tenemos cláusulas legales que son las que están establecidas en el Código de Comercio y las cláusulas estatutarias, que son aquellas cláusulas que se establecen por voluntad de los socios en la escritura de constitución. Acuérdense que en los estatutos, en la escritura de constitución, se encuentran establecidos los estatutos de la sociedad. Ahí se establecen cuáles son los estatutos de la sociedad. Vaya, vamos a leer el artículo 27. Alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Quién lo lee? Se lo leo yo. Hágame el favor. Artículo 27. La omisión de los requisitos señalados en el artículo 22 produce nulidad de la escritura a excepción de los contenidos en los ordinales 10, 11 y 12, cuya comisión dará lugar a que se apliquen las disposiciones pertinentes de este código. Vaya, gracias. Como vemos, ¿cuál es la gravedad de que falte una cláusula de las que establece el artículo 22? Ya vimos el artículo 22, vimos que hay una serie de cláusulas de la 1 hasta la 12, que son las mínimas que debe contener el acto de constitución de una sociedad, o sea, la escritura de constitución de esa sociedad. ¿Y qué sucede si falta una de estas cláusulas? Significa que se va a declarar la nulidad de la sociedad. Y eso tiene sus consecuencias jurídicas, ¿verdad? Pero además de que se declara la nulidad de la sociedad, también va a tener responsabilidad el notario, o sea, el funcionario ante el cual se constituyó la sociedad. Porque si se declara nula, la nulidad se declara por vía judicial. Obviamente que el juez competente remitirá informe a la sección del notariado. Imagínense qué grave es eso, que puede ocasionar una sanción también para el notario. Y establece salvo los ordinales 10, 11 y 12. Bueno, el 10, manera de hacer la distribución de utilidades, en su caso la aplicación de pérdidas entre los socios. El procedimiento. Esto, la cuestión aquí, lo que sucede es que ya el mismo código establece el procedimiento de distribución de utilidades y la aplicación de pérdidas. Entonces, si al notario se le olvidó establecer esta cláusula, en la ley
ya se regula cómo se va a hacer en estos casos. El modo de constituir reservas. Estábamos hablando, se recuerdan la vez pasada, de las reservas, la reserva legal. ¿Cuál es el objetivo de la reserva legal? ¿Qué habíamos dicho? Alguien lo dijo muy bien en la clase, por cierto, en esa clase que hablamos de la reserva. ¿Cuál es el objetivo de constituir reservas? Recuerdo que el compañero René hablaba sobre un fondo, que el fin era tener como un fondo para por si existían pérdidas o dejaban de ver utilidades, creo yo. Eso recuerdo, no sé si es lo correcto. Sí, la sociedad, el objetivo de constituir reserva es cumplir con las contingencias que pueden darse. O sea, las reservas sirven para las contingencias que pueda tener la sociedad, ¿verdad? Y entonces por eso ustedes ven que tenemos reserva del 7%, las sociedades anónimas, las colectivas del 5%, hasta 1/4 del capital social, 3/4 partes del capital social, ¿verdad? Entonces, para cubrir cualquier eventualidad que pueda tener la sociedad. Ese es el objetivo de la reserva legal. Y por cierto, está exenta del impuesto sobre la renta. En el artículo 28 de la ley de impuestos sobre la renta, 29, se establece la exención de la reserva legal. La exención de impuestos, o sea, es deducible. La reserva legal es deducible del impuesto sobre la renta. Eso es la cuestión. En el artículo 29 de la ley de impuestos sobre la renta se establece como deducible la reserva legal, en los límites establecidos en la ley, por supuesto. Luego puede faltar también el número 12, el romano 12, bases para practicar la liquidación de la sociedad, manera de elegir liquidadores cuando no fueren nombrados en el instrumento y atribuciones y obligaciones de esto. Aquí estamos hablando de que este procedimiento se encuentra regulado también en la ley, en el Código de Comercio. Entonces, si al notario se le olvidó colocar, porque aquí, imagínense, estamos hablando que cuando un grupo de personas se reúnen para constituir una sociedad y establecen las cláusulas, obviamente acuden ante un notario. Las personas no son conocedores del derecho. Puede ser que haya algún abogado entre las personas que se reúnen para constituir una sociedad, pero es el notario el principal responsable, el que los debe asesorar y el que les debe establecer, mire, deben de ir estas cláusulas, y explicarles, ¿verdad? Y para eso lo han contratado. Entonces, pero aquí la ley es flexible, ¿verdad? Se puede faltar el romano 10, 11 y 12, pero ¿por qué puede faltar? Porque ya se encuentran regulados en el Código de Comercio, es decir, que si no se establecen los estatutos el procedimiento para la liquidación de la sociedad, vamos a acudir al Código de Comercio, ahí está. Y en todo caso, si está en los estatutos, básicamente es un calcado de las disposiciones del Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley en este sentido es flexible. Vaya, vamos a relacionar en este artículo 27 que acabamos de leer. Ahí vamos a relacionar el artículo 35, el artículo 39, el artículo 59, el artículo 187, el artículo 60, 61 y del 326 al 342, del 326 al 342
42. Vamos a leer el 60 y el 61. Vaya, aquí estábamos hablando de que una causal de disolución de una sociedad es cuando fallece un socio, siempre y cuando esté establecido en los estatutos. Pero si no está establecido en los estatutos, no existe ningún problema, no es causal de disolución, salvo que esta persona sea de tal importancia en la sociedad que al faltar ya no tiene razón de ser la sociedad, sobre todo cuando estamos hablando de estas sociedades de servicios profesionales, ¿verdad? O de abogacía o de contaduría. Esto ya lo hemos leído en el pasado. Las sociedades de personas no se disuelven por la muerte de uno de los socios, salvo pacto en contrario. El pacto de continuación con los herederos debe figurar en el contrato social para que surte efecto entre los socios, los herederos y los terceros. Los herederos podrán individualmente negarse a continuar en la sociedad, a no ser que la continuación sea condición testamentaria. Bueno, cuando son sociedades de personas, les comentaba yo en su oportunidad que la calidad de las personas tiene mucha importancia porque es el requisito indispensable para asociarse. Y entonces, si algún socio, si los demás socios no están de acuerdo con que se incorporen los herederos, entonces en esos casos lo más probable es que se va a disolver la sociedad. Cuando muera un socio y la sociedad no deba continuar con sus herederos, se hará liquidación de la cuota correspondiente al difunto y se pagará a aquellos. Igual cosa se hará cuando solamente se retiren algunos de los herederos. La sociedad dispondrá del derecho de retención señalado en el artículo 56. El 61 establece que la exclusión o retiro de un socio no es causa de disolución, salvo que se hubiera pactado de modo expreso, o sea, en las cláusulas. Esto estamos hablando que son cláusulas estatutarias, ¿verdad? Si la sociedad estuviera integrada solamente por dos socios, las causales de exclusión y retiro conferirán el derecho al socio que puede invocarla a solicitar la disolución, porque para constituir una sociedad se requieren dos o más personas, obviamente, ¿verdad? Y no puede existir una sociedad en la cual solo hay un socio, porque eso sería una empresa individual, ¿verdad? Sería una empresa individual. Vaya, vamos a leer el artículo 28. ¿Quién me lo lee? Yo se lo leo, Lick. Hágame un favor. Artículo 28. Las personas que controlan de hecho el funcionamiento de una sociedad, sean o no socios, responden frente a terceros solidaria e ilimitadamente por los actos dolosos y culposos realizados a nombre de ella. A nombre de la sociedad, ¿verdad? Y a veces se dan los prestanombres, ¿verdad? Que en realidad aparecen como socios o accionistas, pero no son los verdaderos dueños o los verdaderos socios o accionistas del ente, ¿verdad? Y por razones de algún interés particular, los propios socios no quieren aparecer como tal. Entonces utilizan prestanombres, ¿verdad? En esos casos, la ley, previendo esa situación, establece que los actos que puedan realizar estas personas que no son, que oficialmente y formalmente no son socios o accionistas, actos dolosos o culposos, dolosos es con mala intención, culpa es negligencia, actos que realicen a nombre de la sociedad, van a responder frente a terceros, o sea, por perjuicios que puedan ocasionar a terceras personas de manera solidaria e ilimitadamente. Solidaria e ilimitadamente. Entonces, cuando dicen limitadamente, que van a responder con su propio patrimonio,
Solidaria significa que a cualquiera de ellos se les puede exigir el cumplimiento de las obligaciones. Eso es solidario. Que al momento de cobrar la deuda, le pueden cobrar a A, B, C indistintamente. Y deben de responder. Entonces, a eso hace referencia este artículo 28. Ahora leamos el artículo 29. Lo voy a leer yo. Sí, hágame el favor. Artículo 29. El capital social está representado por la suma del valor establecido en la escritura social para las aportaciones prometidas por los socios. Figura siempre del lado del pasivo del balance, de modo que en el patrimonio debe existir un conjunto de bienes de igual valor, por lo menos el monto del capital. Vaya, vamos a ver, yo les pregunto, ¿qué es patrimonio? ¿Qué entienden ustedes por patrimonio? Los bienes que la sociedad posee, Ali. Vaya, los bienes que la sociedad posee, bienes y derechos, eso es el activo y que forma parte del patrimonio. Ajá, usted ha hablado de una parte del patrimonio, pero ahí le falta. Vamos a ver quién más aporta. El capital de la empresa, el patrimonio. El capital de la empresa, estamos hablando de la inversión, ¿verdad? Las inversiones que han hecho también forman parte del patrimonio y son activos también, ¿verdad? ¿Qué más? Son todos los bienes con los que cuenta la sociedad. Ajá, ese es el activo. Ajá, además. Los bienes, los derechos y las obligaciones. Ese es el patrimonio. O sea que aquí estamos hablando de los activos, los pasivos. En contabilidad existe una fórmula que dice activo menos pasivo igual patrimonio. Entonces, puede suceder que también tengamos un déficit, ¿verdad? O sea que las deudas sean superiores a los activos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener pérdidas y no un patrimonio deficitario, ¿verdad? Entonces acá eso se refleja en el balance general. Les había dicho que el balance general es un estado financiero que refleja los bienes con que cuenta la sociedad en un periodo determinado, que es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese es el balance general, establece la situación financiera de la sociedad en un momento determinado, que es un periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, en la escritura social se establece o se describen el patrimonio con que cuenta la sociedad. Se establece la descripción de los bienes, del dinero en efectivo, de los derechos, del pasivo con que cuenta la sociedad y del patrimonio, que es el resultado del activo menos el pasivo. Entonces, por el lado de los activos se colocan los bienes, los derechos, el capital, las cuentas bancarias, las cajas chicas, los activos fijos, etcétera, las inversiones en títulos valores. Por el lado del pasivo se establecen las cuentas por pagar, todas las cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar están por el lado del activo. Entonces, todas las deudas de corto, mediano y largo plazo están en el pasivo. Y eso conforma el patrimonio de la sociedad, activo menos pasivo. Entonces, en la escritura social para las aportaciones prometidas de los socios. Acuérdense que hay dos tipos de aportaciones, ¿no? ¿Se recuerdan?
el capital pagado y el capital suscrito. ¿Cuál es el pagado y cuál es el suscrito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el capital pagado y cuál es el capital suscrito? ¿Se recuerdan del concepto de exhibición? Como un llamamiento que hace la ley. Yo me acuerdo, licenciado, que el suscrito es el que ha establecido ya la sociedad, ¿verdad? Y el pagado es el que como que va pagando por porcentaje, algo así, no me acuerdo. Ajá. El suscrito es el capital que han tomado los socios y que se han comprometido a pagar, ¿verdad? Y el pagado es el capital que al momento de la constitución de la sociedad efectivamente se pagó, ya sea en dinero en efectivo o en especie, ¿verdad? Por eso la exhibición es el actual llamamiento que se hace a los socios para que suscriban el capital y que lo paguen, ¿verdad? Eso es exhibición. Entonces, a eso hace referencia esta disposición. El capital social, que figura por el lado del pasivo. No sé si alguno de ustedes ha visto un balance general. ¿Ya han visto un balance general? No, Lick, yo nunca lo he visto. ¿Los demás? Sí, licenciado. Balance general debe ir a la vez de la sociedad o de la empresa. Ajá. Ven que el balance general está firmado por el representante legal de la sociedad o por el comerciante, si es una empresa individual, por el contador y por el auditor, ¿verdad? O los auditores de la empresa. Y tiene efectos no solamente mercantiles, sino fiscales. Fiscales por el lado del Ministerio de Hacienda y fiscales por el lado de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, el balance general es un estado financiero que se encuentra regulado en el Código de Comercio y también se regula en la Ley de la Contaduría Pública. Ley de la Contaduría Pública y Auditoría, que regula, que regula la actividad de los auditores en el país, ¿verdad? Vaya, vamos a continuar. El artículo 30. En ese artículo 30 ustedes deben de relacionar del artículo 306 al 314. Del 306 al 314. Esos hablan del aumento y disminución de capital. Recuerdo que ya los leímos. Y en el inciso, ese es en el inciso primero. En el inciso tercero deben de relacionar el artículo 445 del Código de Comercio. El 445. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 30 del Código de Comercio. ¿Quién lo lee? Artículo 30. Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital. El aumento o reducción del capital requiere el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a la clase de sociedad de que se trate. El aumento del activo por revalorización del patrimonio es lícito y su importe puede pasar a la cuenta de capital de la sociedad
o a una reserva especial, la que no podrá repartirse entre los socios, sino cuando se enajenen los bienes valorizados y se perciba en efectivo el importe de la plusvalía. El acuerdo de aumento del capital social se publicará por una vez en un diario de circulación nacional y en el diario oficial. El acuerdo de disminución del capital social se publicará de conformidad a los establecidos en el artículo 486 de este código. Ambos acuerdos serán comunicados a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. En el caso del inciso anterior, los acreedores y cualquier tercero interesado, así como el Ministerio Público, podrán oponerse a la reducción del capital en un plazo de 30 días a contar de la tercera publicación. Toda oposición se tramitará en forma sumaria, pero la de cualquier acreedor conducirá de pleno derecho por el pago del crédito respectivo. Transcurrido el plazo de que se trata el inciso precedente, sin que se medie oposición o extinguidas las que se hubieran formulado o bien desechadas judicialmente por sentencia ejecutoriada, podrá la sociedad formalizar la reducción de su capital. Vaya, muchas gracias. Acá donde dice plusvalía, ahí deben de relacionar el artículo 445, que hace referencia al aumento del activo por revalorización del patrimonio es lícito y su importe puede pasar a la cuenta de capital de la sociedad o a una reserva especial, la que no podrá repartirse entre los socios sino cuando se enajenen los bienes revalorizados y se perciba en efectivo el importe de la plusvalía. En el patrimonio, en el balance que está reflejado en el balance general, hay una cuenta que se denomina superávit por revalúo de activos. Entonces ahí se refleja el valor presente que puede tener un bien, por ejemplo un inmueble. Tenemos el valor contable, o sea, el valor contable es el valor histórico. Por ejemplo, cuando lo compró la sociedad valía el terreno $100,000. Hace 5 años, digamos. Pero, y así figura en el activo fijo. Activo fijo, terreno, $100,000. Pero resulta que después de 5 años ya no vale $100,000, vale $150,000. Pero en la contabilidad, como es un registro histórico, ahí se encuentra registrado en el lado del activo fijo, que es un inmueble, ahí se encuentra registrado por $100,000. Y ahí está la escritura por medio de la cual, la compraventa, por medio de la cual se adquirió ese bien, que ese es el documento de respaldo de esa operación, más la transacción bancaria. Entonces, pero resulta que el precio de mercado de ese bien ya no es $100,000, en la actualidad es $150,000. Entonces la sociedad procede a la revaluación de ese bien. Se hace un revalúo de ese bien y entonces esos 50,000 se determina el revalúo que el precio de mercado es de $150,000. Entonces tenemos un registro histórico en la contabilidad, en el activo fijo, que está reflejado en el balance por $100,000. Pero hay $50,000 que se van a registrar en una cuenta en el lado del patrimonio que se va a denominar superávit por revalúo de activo. Y es
válido, la ley lo permite. Leamos el artículo 445, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. Alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Quién lo lee? Artículo 345. Es lícito revaluar los bienes que figuran en el balance si tal resolución se justifica por las condiciones reales del mercado, a excepción de las materias primas, productos y mercancías, siempre que en el propio balance figure con toda claridad una reserva que haga constar la revaluación. Las sociedades que constituyan esa reserva no podrán disponer de ella sino en el momento de la liquidación o al vender los bienes revaluados. Es decir, que en esa cuenta de superávit por revalúo de activo estarían los 50,000 que les decía. Pero ¿cuándo se va a realizar esa operación? Cuando se efectúe la venta. Es decir, al momento que se efectúe la venta, el bien se va a vender por $150,000. Y es ahí que se va a liquidar esa cuenta de superávit por revalúo que está en el patrimonio. Entonces, aquí dice la ley, bueno, normalmente lo que se revalúa son los bienes inmuebles, ¿verdad? Algunos bienes muebles tal vez, pero sobre todo los inmuebles. Obviamente que las materias primas, los productos y mercancías, esos son activos de fácil realización, es decir, son activos que se encuentran, son mercancías para la venta, entonces que están disponibles al público para vender, y eso no se revalúa, eso no es revaluable. Entonces cuando hablamos de revaluación, hablamos de activos fijos, de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se revalúan, ¿verdad? Eso significa que con el tiempo aumentan de valor, ¿verdad? Vaya, vamos a continuar acá. Estamos por el artículo 30, ¿verdad? Vamos por el 31. Aquí en el artículo 31 van a relacionar los artículos 930 en el inciso primero. Van a relacionar los artículos 930, 931 y 935 del Código de Comercio. En el inciso segundo van a relacionar el artículo 103, parte final, el 300 y el 301. Esos van a relacionar. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 31. Artículo 31. Son admisibles como aportaciones todos los bienes que tengan un valor económico, el cual debe expresarse en moneda nacional. No es lícita la aportación de trabajo en las sociedades de capital. La simple asunción de responsabilidad no es válida como aportación, salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes distintos del dinero se entienden traslativas de dominio. En consecuencia, el riesgo de los mismos está a cargo de la sociedad desde que se hace la entrega y el aportante responde de la evicción y saneamiento de conformidad a las disposiciones del Código Civil relativas al contrato de compraventa. Vaya, gracias. Acá establece que son admisibles como aportaciones todos los bienes que tengan valor económico, el cual debe expresarse en moneda nacional. Obviamente que la moneda nacional es el dólar, ¿verdad? Aunque digamos que hay una ley de integración monetaria, ¿verdad? Pero en realidad el dólar es
es la moneda de curso. Bueno, y el Bitcoin dicen, ¿verdad? Pero esa es una moneda Virtual. virtual, ¿verdad? En realidad nadie la usa, o quizás sí, contados con los dedos de las manos, porque la gente no está acostumbrada. O sea, nadie va. Dicen que en algunas zonas del país es utilizada, ¿verdad? Pero no. Es que es por la volatilidad de esa moneda virtual, ¿verdad? Es decir, que un día, bueno, no un día, una hora vale 100, después 150, se viene abajo a 25 y así, y eso hace que la gente pues no quiera perder, ¿verdad? Es como una ruleta rusa, entonces casi por eso la gente, además de que eso implica una cultura, ¿verdad? La gente aquí en El Salvador no está acostumbrada a usar ese tipo o a hacer ese tipo de operaciones, ¿verdad? Vaya, entonces, veamos qué dicen los artículos 930. Bueno, el 930 está hablando de los títulos valores, ¿verdad? El 935 habla, bueno, ¿qué son los títulos valores? Ya habíamos hablado de los títulos valores, ¿se recuerdan? ¿Qué son los títulos valores? ¿Qué habíamos dicho que son los títulos valores? Porque los pagaré, las letras de cambio. Vaya, pero ¿cómo los habíamos definido? ¿Cómo se habían definido los títulos valores? Ajá. ¿Cómo habíamos dicho o habíamos hablado del concepto de título valor? ¿Qué habíamos dicho que es un título valor? No sé si recuerdan, pero recuerden porque en el examen les va a salir. Que es un documento que tiene un derecho. Ajá. Vaya, habíamos dicho que que habían surgido para servir al comercio. Y habíamos dicho que en ellos se consigna un derecho literal y autónomo a favor de la persona que lo tiene en su poder, ¿verdad? Y ahí hablamos de diferentes tipos de títulos, como dijo la compañera que lo acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces, en una sociedad también son admisibles como aportación de todos los bienes que tengan un valor económico, el cual debe expresarse en moneda nacional, de curso legal, digamos. Ahora bien, estos títulos valores tienen otra característica que son de fácil realización, es decir, usted los puede transformar fácilmente en dinero en efectivo. Luego el inciso segundo dice que no es lícita la aportación de trabajo en las sociedades de capital. La simple asunción de responsabilidad no es válida como aportación, dice. Vaya, ¿en qué sociedades se admite el aporte industrial o el aporte de trabajo? En las sociedades de personas. En las sociedades de personas. Ahí se admite el aporte industrial. Y al socio industrial, se recuerdan que habíamos hablado que no soporta las pérdidas. Y se le establece una cuota mensual, como un sueldo, que a cuenta de las utilidades, ¿verdad?, que se reparten al final del ejercicio. Pero también decíamos que el socio industrial no soporta las pérdidas. Entonces, básicamente aporta trabajo y tiene como una especie de sueldo que en caso que la sociedad tenga utilidades, de ahí se le descuenta, ¿no? Pero si tiene pérdidas, como no soporta las pérdidas, el socio industrial se va a gastos generales por parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, les voy a leer esto. Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes distintos de dinero se entienden traslativas de dominio. ¿Qué es eso?
¿qué es aquí en pocas palabras? Estamos aplicando el Código Civil. ¿Qué es un título traslaticio de dominio? A ver, ¿qué es? Eso estamos hablando de Civil 3 o Civil 2, creo. ¿Qué es un título traslaticio de dominio? Y esa seguramente ya llevaron esa materia, porque si están llevando Derecho Mercantil 1, ya la tuvieron que haber llevado. A ver. ¿Qué es un título traslaticio de dominio? Es un concepto en materia civil, contratos. A ver. ¿Qué es? Licenciado, es como la forma para transferir el dominio de una cosa. Un título traslaticio de dominio, muy bien, es un título por medio del cual se traslada el dominio de una cosa. Pero no basta el título traslaticio de dominio, ¿va? Sino que hay que establecer el modo, o sea, el modo de adquirir, ¿va? De adquisición, lo que es el dominio. Vaya, entonces eso es el título traslaticio de dominio. Entonces dice, las aportaciones se entienden traslaticias de dominio, es decir, que se le trasladan a la sociedad, ¿verdad? La propiedad de esos bienes. En consecuencia, el riesgo de los mismos está a cargo de la sociedad desde que se hace la entrega y el aportante responde de la evicción y saneamiento de conformidad a las disposiciones. ¿Qué es la evicción y qué es el saneamiento? Todo esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? En la lectura de este artículo. ¿Qué es la evicción y qué es el saneamiento? A ver. Son conceptos que se ven en derecho civil, que es el derecho común y que tiene aplicación en el Código de Comercio. Entonces, ¿qué es la evicción? ¿Y qué es el saneamiento? A ver. Comienzo a preguntarle yo directamente. Vamos a ver, Manuel de Jesús. Ajá. La verdad, no lo manejo el conocimiento de eso. Vale, no lo recuerda, mejor diga, porque ya llevo civil, ¿verdad? En eso estoy. Vaya. Mejor diga, no lo recuerdo. es más sano. Vaya, vamos a ver, René Mauricio. Licenciado, eso que no recuerdo muy bien, pero creo que es como la obligación que tiene el vendedor de responder por algún percance o algo que sufra lo que está dando. Vaya, más o menos por ahí vamos. Entonces, el saneamiento y la evicción, o la evicción y el saneamiento, en civil se habla en contratos de los vicios redimitorios, en el contrato de compraventa. Son los vicios ocultos que tiene la cosa. Es decir, cuando usted, pongámoslo en ejemplo bien sencillo, cuando usted le venden un vehículo, se lo vendieron en $15,000, una camioneta. Pero al siguiente día que usted la anda y comienzan unos ruidos todos raros ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿y aquí qué pasa? Y lo lleva al mecánico, mire, fíjese que tiene esto y esto. Entonces usted contacta inmediatamente al vendedor, mire, aquí esto tiene estos problemas según lo que me dijo el mecánico. Entonces el vendedor está en la obligación de responder por los vicios ocultos, los vicios redimitorios que pueda tener la cosa. O usted va a la Curazao, ¿verdad? Y compra
¿qué? Un comedor. Y como ahí lo que hacen es que lo llegan a armar a la casa. Y de repente se sienten así, ¡pum!, se quebró la silla. Entonces ahí tenía vicios ocultos. Usted se va al acorazado, mire, esto pasó. Entonces el acorazado está en la obligación de cambiarle esa silla. Y la evicción es la posesión tranquila de la cosa. Es decir, a veces se da el caso de que usted compró un vehículo, alguien le vendió el vehículo y resulta que ese vehículo estaba, bueno, se había entregado como respaldo de una deuda. El vendedor lo tenía, lo había dado en respaldo, o sea, había ofrecido el vehículo para respaldar el saldo de una deuda. Y de repente se atrasó el vendedor en el pago. Y entonces, obviamente, el comprador, el acreedor, llega a quitarle el vehículo que usted le acaba de comprar. Entonces ahí usted no tuvo una posesión tranquila de ese bien, porque le entregaron un bien que se había dado en garantía de una deuda y se lo llevaron a quitar. Entonces, eso es la evicción, garantizar la posesión tranquila de la cosa, que no vaya a estar dado en garantía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que debe responder también el vendedor, ¿verdad? ¿Estamos claros sobre eso? ¿Han entendido qué es el saneamiento y qué es la evicción? Sí, licenciado. Vaya, entonces, a eso se refiere acá, cuando dice, salvo pacto, aquí esto es aplicable cuando se entregan bienes, ¿verdad? Ya sean bienes muebles o inmuebles. Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes distintos del dinero se entienden traslaticias o traslativas de dominio. En consecuencia, el riesgo de los mismos está a cargo de la sociedad desde que hace la entrega y el aportante responde de la evicción y saneamiento. O sea, el socio, porque acuérdense que un accionista o un socio puede aportar capital, dentro del capital, dinero en efectivo, pueden ser títulos valores de fácil realización o pueden ser bienes, ¿no? Bienes. Y este debe responder por los vicios ocultos que puedan tener los bienes y garantizar la posesión tranquila de esos bienes a la sociedad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el artículo 31. Luego leamos el artículo 32. Ahí en el artículo 32, en el inciso primero van a relacionar los artículos 930, 931 y 935. 930, 931 y 935 del Código de Comercio. Esos van a relacionar. Vaya, alguien que me lea el artículo 32. ¿Quién lo lee? Artículo 32. Cuando la aportación de algún socio consiste en créditos, el que la hace responde de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor. Responde igualmente de que, tratándose de títulos valores, no han sido objeto de algún procedimiento de cancelación o reivindicación. Se prohíbe pactar contra el tenor de este artículo. Cuando se aportan acciones de sociedades o capitales, el valor de ellas no puede exceder de su valor contable mientras no exista en el país una bolsa de valores. Vaya, acá está hablando en primer lugar porque es lícito aportar crédito, ¿no? Es decir, que usted tiene
ha hecho varios préstamos a diferentes personas, ¿verdad? Y entonces usted ofrece esos créditos como aporte a la sociedad. Entonces debe garantizar que esos deudores tengan la capacidad económica para pagar, ¿verdad? De lo contrario no tiene sentido, ¿verdad? Ustedes ya han visto, no sé si se han dado cuenta que a veces los bancos lo que hacen es ceden los créditos a empresas especializadas, ¿verdad? En cobranza. Ahí está una empresa, los Punto creo que se llama, no sé cómo, es de los Cáceres, no sé si la han escuchado hablar. Ellos se encargan de hacer los cobros, ¿verdad? O sea, hay empresas que venden la cartera de créditos. Esto es como una venta de la cartera de crédito que está aportando a la sociedad, ¿verdad? Como aporte al capital social. Pero si son cuentas incobrables, pues no, la sociedad al final ese aporte no va a tener validez, ¿verdad? Luego, el valor contable de las acciones es el valor histórico. Es el valor que se encuentra registrado en la contabilidad, pero en la época que salió el Código de Comercio por 1972, 1973, no existían bolsa de valores en el país. Actualmente existe una bolsa de valores, ¿verdad? Y ahí se transan títulos valores de sociedades. Entonces, el valor de la acción es el que se tiene en el momento que se efectúa la transacción en la bolsa de valores, ¿verdad? Es decir, ahí puede aumentar o disminuir el valor de las acciones de una sociedad, ¿verdad? En ese tipo de transacciones. Bueno, ya básicamente ya son las 8. No sé si tienen consultas sobre esta temática. Creo que veamos cuándo es el laboratorio, porque aquí ya vamos a tener el laboratorio nuevamente antes de irnos para estar. Y todo esto que estamos viendo es lo que va a entrar en el laboratorio. Quiero ver acá antes, faltan 3 todavía para las 8, pero tengamos claridad de cuándo va a ser el laboratorio para que estemos ahí ojo al Cristo, ¿verdad? Porque no nos vaya. Veamos. El primer laboratorio es del 20 al 26 de septiembre. En 2 semanas, ¿verdad? La próxima semana. La próxima. Hoy estamos 12. 12, lunes 12, 14, 15, 16. Sí, ¿verdad? Del 20 al 26. Entonces lo vamos a hacer miércoles. Ya no lo quiero hacer lunes porque, imagínense, hoy ya estoy contra límite para registrar las notas y hoy estoy haciendo el diferido. Entonces lo vamos a hacer, sería de este miércoles que viene al siguiente, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Miércoles 21 cae, licenciado. Ah, pues sí, ahí anoten, no se les va a olvidar. El miércoles lo vamos a hacer para que yo tenga margen, pues, para hacer el diferido, porque el diferido del laboratorio está para el 27, del 27 al 3 de octubre. No lo quiero hacer el 3 de octubre porque ni tampoco lo quiero hacer en el caso del parcial el 26 porque ya, o sea, por el registro de las notas, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de este miércoles al siguiente, el laboratorio. Así que anoten ahí, ¿verdad? Para que no nos vayan a sorprender, ¿verdad? Vamos a continuar, quiero ver. Creo que aquí estamos. Bueno, entonces, gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, licenciado. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Licenciado. Nos vemos el miércoles. Solo, Gracias, Lic. si no mal recuerdo, en la calendarización el miércoles 14 no hay clases. Y no hay clases, el 15 no hay. Ah, ok. Ah, pues vi mal. Sí, el Gracias. 15 de septiembre sería. Vaya pues, nos vemos la próxima semana, cuídense. No, esta semana, el miércoles. Noche. Bueno, feliz noche. Buenas noches, Lic. Bueno, buenas noches. Noche, licenciado.